Buen día a los que no saludé, ¿cómo les va? ¿Todos? ¿Bien? ¿Cómo están? Un gusto, ¿eh? Ya lo digo por milésima vez, ¿no? Venir acá es Hola, ¿cómo te va? Me encanta por la gran cercanía, la gran amistad, por tanto también que he recibido de muchos de ustedes, ¿no? De cariño bueno, ahí la familia Pastor siempre la menciono, me hospedó cuando venía Jesús María y me dio de comer varias veces, así que es un gusto siempre compartir con ustedes y agradezco bueno, se acuerden de vez en cuando, ¿sí? De uno para participar. Vendría igual, ahí me invitaron al retiro, vamos a ver si cuesta por ahí coordinar. Hoy vamos a ver un texto que si lo hubiera podido elegir, lo hubiera elegido, ¿sí? Elegí la fecha, bueno, justo me agarraron en un momento de agenda complicada, ya salí en el mes de mayo, también el día que justo me tocaba predicar en la iglesia, también habíamos reservado un tiempo en las sierras, y el fin de semana que viene no voy a estar en la iglesia, así que quedó domingo, y la verdad que estoy muy contento de compartirles uno de los pasajes quizá más bonitos de la Biblia, ¿no? Es difícil tener un texto, ¿no? Favorito, es muy difícil, ¿sí? La palabra del Señor es tan rica, tan hermosa, pero bueno, este es uno de los que es mis favoritos, así que es un gusto justo hablar de este pasaje. Pero les tengo que confesar algo, ¿sí? Si yo no hablara nada, ya ha habido mensaje esta mañana, ¿sí? Podría intercalar las letras de las canciones en medio de lo que yo tengo para decir. Así que eso está bueno, ¿no? Está bueno porque de alguna manera siento que el Espíritu del Señor está guiando, ¿sí? Este tiempo juntos, ¿sí? Qué bueno. La verdad que digo, bueno, voy a decir esto y después elegí en otra canción y bueno, esto también lo tengo. Y bueno, ya desistí de la idea de poder asociar las canciones porque realmente la palabra del Señor expresada en la alabanza ha sido muy bueno. También les tengo que decir que es un lujo ver a las abuelas con los nietos, ¿sí? Y ver a muchos hijos de ustedes acá, ¿sí? Hijos de otro lado también prestados, hay guitarristas prestados, ¿no es cierto? Sí, sí. Estuvo un tiempo también, durante el tiempo de adolescencia, también con nosotros, eh, no me sale el nombre ahora, ¿cómo? Enzo, sí. Sí, hincha de River el padre, por eso le puso Enzo. Bueno. Abrimos la Biblia en Hebreos capítulo 4. Leemos los versículos del 14 al 16. Leo la versión Reina Valera, ¿sí? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Hermoso pasaje, en verdad, ¿sí? No sé si ustedes alguna vez sintieron o vivieron o pasaron por la experiencia de que estaban en una situación de riesgo a punto de perder su fe, ¿sí? O una duda tan profunda que los llevó alguna vez a dudar si iban a seguir afirmados en Cristo, ¿sí? A mí me pasó ahí el comienzo, ¿sí? Cuando acepté a Cristo de manera personal, bueno, yo he contado mi testimonio aquí también muchas veces, pero a los 18 años falleció mi papá, ¿sí? En ese momento sentí que podía haber dejado la fe, ¿sí? Fue una gran desilusión, ¿sí? Con el tiempo logré comprender lo que en ese momento no podría comprender, ¿sí? Pero no siempre comprendemos las circunstancias que nos pasan, ¿sí? Algunas circunstancias que nos pasan la vamos a entender allá arriba, ¿no? Es así, ¿no es cierto? Y hay cosas, situaciones, un quebranto de salud, un quebranto de matrimonio, un quebranto en nuestra expectativa con nuestros hijos. Bueno, ¿cuántas situaciones, no? Que podemos ver. No sé si a usted alguna vez le pasó esto, ¿no?
Y el que escribe Hebreos está pensando en esos judíos piadosos, ¿sí? A esos que se convirtieron, que fueron a Jerusalén, ¿sí? Fueron a cumplir con su deber como judíos, ¿sí? Y Pedro predica y por una obra del Espíritu Santo 3.000 se convierten y después hay otras conversiones masivas, ¿sí? Esos eran judíos de buena cepa los que se convierten, ¿no? Eran judíos que venían de una fe y de un pueblo con mucha identidad. Se calcula que más o menos desde el año aproximadamente por el 1800 a.C. Dios llama a Abraham, ¿sí? 400 años después ya un pueblo sale de Egipto, ese pueblo es milagrosamente sacado de su opresión, de su esclavitud, y se establece en una tierra y empieza un gobierno de Dios sobre ellos y un cuidado especial. Y estos judíos convertidos empezaban a ver si realmente, estaban en un buen, si Jesús era el Mesías, ¿no? Recién charlaba con Tintín, hoy hay una iglesia mesiánica, ¿sí? De judíos mesiánicos, que son judíos que hoy creen en Jesucristo. Pero si nos ponemos 2 segundos en los zapatos de esos judíos, con una raíz fuerte, familiar, de una fe de tantos siglos, bueno, de pronto se convierten y había que afirmarlos en ese caminar, ¿sí? Y eso hace el libro de los Hebreos, ¿sí? Eso hace el libro de los Hebreos. En los textos que ustedes ya han visto, se compara a Jesús y se dice, no, los que ustedes han creído en Jesucristo, Jesús es más importante que los ángeles, le dice, ¿sí? ¿Sí? Y el gran libertador es más importante que Moisés, ¿sí? Y el gran conquistador que afianzó al pueblo en la tierra prometida, que era, ¿quién era? ¿Cómo te va, Abby? ¿Quién era? Josué, la agarré distraída, por eso loco. ¿Sí? Atenta, ¿eh? El autor de Hebreos está diciéndole, Jesús es más importante que todo eso, ¿sí? Y van a ver que todo el libro es como más de lo mismo, ¿no? Así que muy atinado, Tommy, ¿verdad? Sí, lo que compartiste, muy atinado, la verdad, para la reflexión de hoy. Y van a ver que ahora entramos en que se pone delante la figura del sumo sacerdote. Y dice, Jesús no es sumo sacerdote, es gran sumo sacerdote, ¿sí? Sumo es como lo top, no debiera haber nada más alto que sumo, ¿sí? Ya llegué hasta lo sumo, mi señora me cansó, ¿no? Dice, ya llegó hasta lo sumo, ¿se está grabando? Esa parte la editamos después. No hay más alto que sumo, ¿no? Pero acá se habla de Jesús, gran sumo sacerdote. O sea, más que sumo, ¿sí? Y no voy a ver muchas cosas de este tema de gran sacerdote porque hay mucho tela para cortar en el libro de Hebreos y van a volver a verlo, ¿sí? Así que voy a hacer algunas ideas nomás, ¿sí? El pasaje lo vamos a ver en tres subtítulos, ¿sí? Vamos a ver a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Primero vamos a ver este valor que tiene Jesús como sacerdote, sumando a lo que ya se dijo de Josué, Moisés y los ángeles, ¿sí? Después vamos a ver en una segunda subtítulo, lo que es la identificación de Cristo con nosotros. Y por último, vamos a estar viendo cómo tenemos un acceso garantizado a la comunión, a la presencia de Dios, ¿sí? Bien, el sacerdocio en el Antiguo Testamento tenía que ver con un rol específico, que se inició ahí cuando el pueblo se establece, después que dan la ley de Sinaí, antes de entrar a la tierra, ¿sí? Con Moisés, ¿sí? Y el primer gran sacerdote, sumo sacerdote, perdón, era Aarón, ¿se acuerdan? Aarón. Bueno, Aarón se mandó varias macanas, ¿sí? Así que zafó varias veces, ¿sí? A partir de ahí, digamos, se da un sacerdocio por línea consanguínea. O sea, eran los elegidos netamente como acá, ¿sí? Acá están los nietos tocando, muy bien. Así que no era algo que había una cierta cualidad en las personas que asumían ese rol, ¿sí?
El rol del sumo sacerdote era como el sacerdote principal y tenía la responsabilidad de ministrar al pueblo ante Dios, ¿sí? A diferencia del profeta, ¿sí? El profeta se lo acerca más a quien trae de parte de Dios una voz al pueblo, ¿sí? En cambio el sacerdote es quien está más del lado del pueblo, ¿no? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces oficiaba, ministraba en el templo. Este rol, esta función caducó en el año 70 de nuestra era, o sea, ahí nomás, ¿sí? Caducó porque Tito, el emperador romano, destruyó el templo. Entonces ya no había ningún rol, no había dónde ministrar. Pero sigue actualmente vigente los descendientes de Aarón y tienen en lo que es para los judíos una función todavía para algunas bendiciones, algunas fiestas, ¿sí? Pero ya no hay templo, ya no hay donde ministrar, ¿sí? Aparte, en la cruz, el velo del lugar santísimo ya se rompió, ya caducó, ¿sí? Imagínense para un israelita, ¿no? Lo que habrá significado eso. Acuérdense que el sumo sacerdote entraba una vez al año para el Yom Kippur, el día de la expiación, ¿sí? Y habrán escuchado miles de veces que entraba con una soga atada y tenía una campanita, porque si había un pecado en él, caía seco ahí, había que sacarlo para afuera, ¿sí? Era un lugar sumamente difícil de tener y estar ahí, en ese lugar, de pensar que alguien podía estar ahí, ¿no? Pero Jesús en la cruz rompió el velo. Qué bueno para todos nosotros, ¿sí? Voy a avanzar, porque si no, después estoy diciendo las cosas y después van a salir. Ahí está, ¿sí? Ese breve relato de lo que es el sacerdocio era para meternos en el tema, ¿sí? El tabernáculo que ellos ministraban y luego en el templo que ministraban, dice la Biblia que era una sombra. O sea, sí, yo acá, bueno, no reflejo mucha sombra, ¿sí? O sea, no era lo verdadero. Dice que Moisés pasó los datos de lo verdadero que Dios le mostró, ¿sí? Entonces, hay una diferencia importante, porque Jesús era nuestro gran sumo sacerdote, porque ahí tenemos, ¿me veo el que si pila? ¿Quién me ayuda? ¿Vos me la pasás? Dale, ¿sí? Porque ahí tenemos una primera gran diferencia, ¿sí? La primera gran diferencia, ¿sí? Dice el texto que hemos leído que este sumo sacerdote traspasó los cielos, ¿sí? O sea que él traspasó en los cielos ese velo, en el tabernáculo real, no en el figurativo que eran los sacerdotes acá. Entonces, Jesús es gran porque lo que él traspasó fue el tabernáculo y esa imagen de tabernáculo, el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. No era la sombra, que era el gran sacerdote a los cuales estos judíos tenían en gran estima, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Otro detallito más, dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios, sentado, no está de pie, ¿sí? No está entrando una vez al año, no está entrando una vez al año para ministrar una expiación de pecados, ¿no? Los sacerdotes estos estaban de pie, caminaban, entraban, y una vez al año nomás. Pero Jesús está establecido, se ha sentado a la diestra de Dios. Él entró para estar ahí permanentemente. Por eso es mucho mayor que esos sacerdotes que apenas entraban y salían una vez al año, y más vale que presentaran sacrificio por su pecado, sino, como lo dije antes, caía en seco y había que sacarlo con la soguita. Pero Jesús no, Jesús no. Estamos hablando de algo que se llama la singularidad de Jesús. Jesús era único, el único Dios que habiendo descendido pudo traspasar como hombre, como del lado nuestro, sacerdotes, ¿se acuerdan? Dije, del lado nuestro, más bien, y entrar ahí a la presencia de Dios. En representación nuestra dice que está intercediendo ante Dios por nosotros. Ese es el ministerio sacerdotal
que el Señor tiene hoy con nosotros, ¿no? Por eso, por ahí cantábamos, ¿a quién iré, no? ¿A quién iré? ¿No? ¿A quién me voy? ¿Sí? Si no es a Cristo, a Él, ¿sí? Cristo es la perla de gran precio, es el tesoro escondido, porque vale la pena dejar todo. Y eso le estaba diciendo el autor de los Hebreos a los judíos esos, y eso también nos dice a nosotros hoy, ¿sí? Cristo vale la pena. No hay nada más importante, ¿sí?, para nosotros que haber entendido el Evangelio, haber seguido a Cristo. No hay nada más valioso que eso para nosotros, ¿sí? No hay nada, ¿sí? Cualquier cosa que hayamos recibido o Dios nos ha dado la posibilidad de tener aquí, de este lado del cielo, no es por lejos más valioso que tengamos este ministerio de Cristo como sacerdote para nosotros. Nada es más importante, ¿sí? La parábola, del sembrador habla de cómo la palabra puede hacerse infructuosa en nuestra vida, ¿sí? Cómo puede la predicación del Evangelio, en primer lugar, y luego las enseñanzas de Jesús, porque evangelizar es enseñar a que guarden todas las cosas que yo les he mandado, ¿sí? Entonces, no es solamente hacer la oración de fe, ¿sí? Y si bien usamos esta parábola del sembrador para hablar de la conversión, ¿sí?, también es válida también como una mirada acerca de las cosas que tenemos que nosotros guardar y respetar de la palabra de Dios y lo que recibimos, ¿sí? Aparece ahí el diablo en primer lugar, ¿sí?, que nos retira la palabra, ¿no? ¿Cuántas cosas puede usar el diablo para que nosotros no recibamos esa palabra, ¿no? Por eso acá, después de mencionar que Jesucristo es sacerdote, dice, retengamos nuestra profesión, ¿sí? Retengamos nuestra fe, la retengamos, ¿sí? Que no haya ninguna circunstancia, o como me tocó la muerte de mi padre, que no haya nada que nos haga perder lo valioso que ha sido para nosotros retener el Evangelio, ¿sí? Yo creo que si fuera en tiempos modernos, alguna versión popular en el futuro dirá, el que recibió a Cristo se sacó la lotería, ¿sí? El boleto ganador, ¿sí? Esa es la perla de gran precio para nosotros, ¿no? Entonces, no hay nada, estamos llamados, y esta es una de las acciones que nos invita el pasaje, siendo tan importante Jesucristo y su mediación por nosotros, su sacerdocio en la presencia de Dios, retengamos esa vocación que nos llevó un día a la conversión y que nos lleva hoy a caminar con Él, ¿sí? Retengámosla. Y no permitamos, usando esta parábola del sembrador que todos tenemos fresca en la cabeza, ¿sí?, que el diablo nos quite esto en nuestra vida, ¿sí? Es triste ver que algunos se alejan del Señor, ¿no? Y quizás es duro cuando son personas queridas y cercanas nuestras, ¿no? Que no podemos explicar, ¿no? No nos podemos explicar, ¿no? Porque no hay nada más valioso. Y bueno, es una acción del enemigo, seguramente está en juego eso. La otra cosa que dice la parábola es que son las cosas de este mundo, ¿sí? El tener el engaño de las riquezas, ¿no es cierto?, dice la parábola. Y muchas cosas nos pueden alejar o nos pueden hacer quitar la importancia y al valor que tiene la persona de Cristo como nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Bueno, se me ha ido el tiempo un montón, ¿sí? ¿Cuánto tengo? 40 minutos. Sí, sí. Vos porque estás con el mate ahí, bueno. Hasta acá llego, ¿sí? Después ustedes reflexionen con la parábola del sembrador. ¿Cuántas cosas nos pueden alejar? Hay una palabrita muy linda que me gusta a mí, que se llama resiliencia, ¿sí? Seguramente la han escuchado, ¿sí? Es la imagen esa del junco que le da el viento, ¿sí? Si se queda duro, firme, ¿sí?, se quiebra, ¿sí? Pero se flexiona, se dobla y no se rompe, ¿sí? Tiene capacidad. Bueno, esa imagen me viene a mí cuando leo retengamos nuestra fe, ¿sí? Porque nos van a pasar cosas, nos van a suceder cosas que nos van a llevar a pensar o a cuestionarnos, ¿no es cierto? Decía Tommy al comienzo
¿sí? Decías de que buscamos a veces la ayuda en otros, ¿sí? Pero que hay un vacío, ¿no? Bueno, Cristo es un sacerdote que está ahí intercediendo por nosotros, delante de la presencia de Dios, por lo que nos está sucediendo ahora, por lo que nos pasa ahora, ¿no? Y hay que ser resiliente muchas veces, saber, digamos, soportar y esperar y poder sostener la fe, aunque lo que estamos viendo y aunque lo que nos está pasando nos harían claudicar, nos harían dejar, ¿sí? Acá busqué la definición de resiliencia. Se define como la capacidad que tiene una persona para afrontar, superar y adaptarse de manera positiva a situaciones adversas, saliendo fortalecida de ellas, ¿sí? Dice que nuestra fe es probada, ¿sí? Así que esas cosas que nos pasan, que no es ajeno a nadie, que nos pasen cosas, es también parte de la fortaleza que nos viene cuando el viento pasa. Ese junco está más fuerte, ¿sí? Cuando el viento pasa. Así que seamos resilientes, que retengamos esta fe en la que hemos tenido, ¿sí? Y muy, muy bueno, les decía, ver a abuelas que están acá, que podrían estar piola en su casa, ¿no es cierto? Pero están acá reteniendo la fe, y muy bueno pasar la posta también, ¿no? Verlas con sus nietos, con los chicos acá participando, reteniendo esta fe, este evangelio que ustedes han conocido. Los jóvenes, hoy chicos, ustedes son unos héroes. Como está la sociedad, la estimulación que provoca y las posibilidades y las oportunidades que vienen para lo bueno y para lo malo a través de un celular, si están viviendo en integridad, son unos héroes. Y tienen un desafío, a retener la fe que escucharon de chiquito, que recibieron de sus padres, cada uno de ustedes, ¿sí? Todos los adolescentes que estuvieron acá tocando, todos tienen un desafío, a retener la fe. Así es el texto, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe, dice otra traducción, ¿sí? Qué hermoso, ¿sí? ¿Por qué vale la pena retenerlo? Y porque Jesús es la perla de gran precio. Ustedes ya tienen la perla de gran precio, no hay nada más importante. No se vayan tras otra cosa, no vayan a otro terreno, porque donde están tiene el tesoro escondido. ¿Para qué irse a otro lado si está el tesoro ahí? ¿Sí? Pero claro, como dice Colosenses, nuestra vida está escondida en Cristo. Entonces hay que tener la capacidad de retener la fe, ¿sí? Hay que tener la capacidad de poder afirmarse, más teniendo un sumo sacerdote como Cristo que intercede por cada uno de ustedes. Amén. Me encantaría ver a mis nietos en la iglesia un día, me encantaría. Y a todos mis hijos en la iglesia un día, me encantaría. Y así que les animo a ustedes y a todos nosotros, ¿verdad? A que retengamos nuestra profesión de fe. Amén, amén. Bueno, voy para 2 horas pero esa posición, ese estar en el lugar santo, estar en la comunión íntima con el Padre, ser Dios mismo de Jesús, no lo hace olvidarse del tiempo que estuvo caminando en esta tierra. No lo hace olvidarse, ¿sí? Dice el pasaje, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿sí? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿sí? Jesús fue, dice el texto, tentado en todo, ¿sí? Según nuestra semejanza. Bueno, Jesús no tenía el celu, ¿no? ¿Sí? No tenía el celu, ¿sí? Entonces, como en todo. Y bueno, el mismo esfuerzo de carácter que requiere no abrir ciertas cosas en el celular, Jesús lo tuvo con otras circunstancias en su época. Eso quiere decir que fue tentado en todo, no que todo igual, ¿sí? ¿Sí? Jesús no tuvo que frenar en la esquina por ese que se cruzó y no decir una mala palabra, ¿no? Pero tuvo circunstancias en que podría haber dicho una mala palabra, ¿sí? Si me ocurren varios pasajes del Evangelio, ¿sí? ¿Sí? Cuando dice que fue tentado en todo, quiere decir que Él puede entendernos en todo a nosotros. Esas circunstancias que nos pueden llevar a desistir de nuestra fe, Él también las vivió. ¿Recuerdan? En la cruz dijo, si es posible que pase de mí esta copa,
¿sí? Yo lo voy a hacer, ¿sí? Pero no era sin costo para él, ¿no? Estaba dispuesto, él entiende, nos comprende, se identifica con nosotros. Y aunque él es rey, y aunque está en el trono de Dios, ¿sí? Él se compadece de nosotros, se compadece, ¿sí? Me traje toda la tecnología, a ver ahí, estaba apagado. A ver, ¿sí? Él se compadece, ¿sí? O sea, cuando nos ve a nosotros dice, pobre que todavía les toca estar caminando en la tierra, ¿sí? Pobre. No es que estando en su trono como rey, él ve quién le desobedece y quién no le desobedece para pegarle un palo en la cabeza, ¿sí? Ya voy a aclarar este punto un poquito más. Pero él él entiende lo que estamos pasando, ¿sí? Lo único con lo cual Jesús no puede lidiar es con nuestra hipocresía y con nuestro orgullo. Pero el Evangelio nos permite tener victoria sobre nuestras situaciones de pecado por nuestro propio pecado, por situaciones de pecado de otros, o porque vivimos en un mundo que está caído y nos toca vivir enfermedades y cosas difíciles. Pero cuando hay indolencia, cuando hay desdén, un desentenderse de obedecer lo que Dios quiere, ahí eso es lo único que Jesús no puede. Los únicos que fueron maltratados y condenados por Jesús, ¿quiénes fueron? Los pastores de esa época, ¿sí? Un palazo para, ¿sí? Los líderes religiosos, ¿sí? Porque estaban cargados de hipocresía, no tenían integridad, no tenían integridad. Pero un creyente que la está luchando y la está peleando contra un vicio, un pecado, unas circunstancias, Jesús se compadece, lo entiende, ¿sí? Y lo entiende, dice el texto, que es sin pecado, gringo. O sea que nosotros, que sí caemos, sí tenemos pecado, no hemos aguantado lo suficiente, ¿sí? Hay una imagen que cita un pastor, a C.S. Lewis, que dice que es la imagen de alguien que está resistiendo la fuerza de un viento recio, ¿no? Está de pie haciendo fuerza, ¿sí? Y bueno, estamos aguantando ahí nosotros el viento recio, ¿sí? Entonces Jesús nos entiende lo que significa eso, porque él también fue tentado, también tuvo la fuerza del viento en contra, está ahí, ¿sí? Pero nosotros no somos sin pecado. Así que ponele 5, 10, 15 minutos, ¡pa! ¿No? El viento nos voltea, pero Jesús no lo volteó, él siguió de pie. Entonces él entiende aún más el esfuerzo que nosotros no hemos llegado al tiempo, al mayor tiempo resistiendo. ¿Se explica lo que le estoy diciendo? Entonces él nos súper entiende. Él se identifica con nuestra debilidad, con nuestra lucha, ¿no? No es que está en el cielo y se ha olvidado de lo que era tener carne, ¿sí? Recientemente me sorprendió un estudio de teología que dice que Jesús sigue siendo hombre aún. No es que porque está en el cielo dejó de ser hombre, ¿no? Su singularidad es, sí, claro, cuando estuvo acá resucitado, dice, muchachos, mírenme. Bueno, a los peregrinos de Maú, dice, bueno, se reveló y dice, bueno, vamos a hacer algo de comer, porque no se come, para que vean que era que comía, ¿sí? No se ha olvidado de lo que era ser hombre, por eso te entiende a vos, es un Dios que se identifica con vos, se identifica con tu soledad, se identifica con tus dolores, con la carga de un cuerpo que se va quebrantando, con todos los dolores que he mencionado hoy, Jesús se identifica. Y en lo que es a la lucha contra el pecado, Él fue tentado en todo, pero no pecó, así que ha resistido más que vos y que yo, porque nosotros sí pecamos. Entonces, qué bueno saber que Jesús se identifica, que ese Dios que está ahí sentado en los cielos, ese gran rol de sumo sacerdote, también se identifica con nosotros, nos acompaña, nos entiende. ¿Cómo debemos entonces nosotros mirar a Jesús?
veremos a ver cómo Él se relaciona con nosotros desde nuestra identidad, como nuestra situación de vida, como seres humanos, es que podemos ir a Él y tener una relación personal con Él, ¿sí? No es una revelación teológica, Jesucristo, ¿no? Es la persona que sabemos que cuando yo la voy a llamar, sabe, ¿sí? ¿Sí? De mí, ¿me entiende? ¿Sí? A mí me pasa mucho, bueno, acá lo tengo el patito enfrente, ¿no? Por ahí no nos vemos mucho tiempo, pero yo sé cuando lo llamo, él ya me conoce, sabe, ¿sí? Y por ahí me saca cosas del pasado, y me dice, pero Guanaco, dice, no crece más, vos me dice por ahí. ¿Esto te pasó lo mismo hace un montón de años atrás? Sí, porque, claro, hay una relación personal, y yo tengo una relación con Cristo, ¿sí? Esto de que Él se identifica me ayuda a mí. Digo, no, Él sabe lo que me pasa, Él sabe, Él tuvo en esta piel, tuvo parado en este lugar. Entonces, eso me habilita una relación personal, me habilita a poder experienciar, ¿sí? Tener una experiencia personal de relación con Él, ¿sí? Y eso es lo que no debemos negociar. Lo voy a ampliar, pero voy a entrar en el otro punto, ¿sí? Que es que tenemos el acceso garantizado. Tenemos el acceso garantizado, ¿sí? Dice el texto que debemos acercarnos y acercarnos confiadamente. Entonces, en eso de tener una relación personal, ¿no es cierto?, y cercanía, no debemos olvidar que Él es Dios, que es el Señor, que es un trono al que vamos, ¿sí? Qué bueno que es un trono de gracia, ¿no? Qué bueno, pero sigue siendo un trono, ¿no es cierto? Y Dios, en su palabra, y Jesús mismo en los evangelios dejó claro que la cercanía con Él tiene que ver con lo opuesto a lo que yo le dije que Jesús no puede lidiar. No puede lidiar con la hipocresía y no puede lidiar con la indolencia para hacer lo que se opone a lo que Él nos dice, porque es un trono, sigue siendo rey. Y lo dijo claramente. En Mateo 12, lo estudiamos nosotros en la iglesia el domingo pasado, estamos estudiando el Evangelio de Mateo, ¿sí? Vienen a Jesús los discípulos y le dicen, Señor, dice, tu madre y tus hermanos te buscan, ¿sí? Como diciendo, deja lo que estás haciendo, ¿no es cierto? Y dale la atención a tu familia que es tan cercana a vos, con los cuales tenés esa relación personal, tenés experiencias, ese evento de vida, esa historia de vida juntos, dale atención a tu familia. Y Jesús se detiene en un momento con ánimo de dar una gran enseñanza. No lo hizo para despreciar a su madre y a su hermano, claramente, sino aprovechó la oportunidad para decirle, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son los que son cercanos? ¿Quiénes son con los que tengo una relación personal, una experiencia, una historia de cosas compartidas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Dice Jesús. La pregunta retórica que Él responde y dice, los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi madre y mis hermanos. Así que la cercanía tiene que ver con la vida devocional, tiene que ver con el ayuno, tiene que ver con irnos de retiro, tiene que ver con el estudio de la palabra, tiene que ver con venir a la iglesia, con ser parte de una comunidad, pero tiene que ver con una relación en la que nos comprometemos a vivir una vida de obediencia con lo que el Padre hace, ¿sí? Lo resumía así, el hermano que predicaba el domingo pasado decía, la voluntad del Padre puede resumirse de la siguiente manera, que el hombre reconozca y se arrepienta de sus pecados. Segundo, tiene que ver con que acepte y reciba a Jesús como Salvador y como Señor. Y este es el punto que voy a pensar un poquito más, ¿sí? El tercer punto, la voluntad del Padre tiene que ver que viva una vida en gratitud obediente a su palabra para la gloria de Dios. Repito, hacer la voluntad del Padre tiene que ver en vivir una vida de gratitud obediente a su palabra para la gloria de Dios, ¿sí? J.L. Packer, en un libro que se llama Caminar en sintonía con el Espíritu, habla de la doctrina de la lucha moral,
¿sí? En esa lucha que estoy hablando ahora de obedecer a Dios, ¿sí? Y él dice, la experiencia demuestra que quienes convierten la lucha moral en el centro de su pensamiento por sobre el Espíritu Santo están rodeados de obstáculos. Tienen tendencia a ser cada vez más legalistas, elaborando estrictas normas para sí mismos y para los demás, respecto a abstenerse de lo mediocre, imponiendo patrones de conducta rígidas y observación de tabúes creados por el hombre. Se vuelven farisíacos, más preocupados por evitar lo que contamina y adherirse al principio sin transigencia alguna, que por practicar el amor de Cristo, ¿sí? Esta obediencia que nos hace cercanos al Señor es una espiral que surge de relacionarnos con Él y de amar a Cristo, de amarle a Él, ¿sí? Cuando yo pienso que lo que estoy haciendo indolentemente significó que Jesús murió en la cruz y me relaciono con Él, ¡epa! ¿No? Cambia la cosa, ¿no? Cuando yo soy consciente, ¿sí?, que el Señor me perdonó, ¿sí?, una enormidad, esa vida de gratitud, saber que yo solamente merecí el infierno y que tengo la esperanza de estar con Él, que este mundo hay aflicción, pero Él lo venció y yo puedo estar con Él. Esa gratitud es la que me tiene que llevar a llevar una vida de obediencia, no una rigidez moral, no el cumplir las leyes de mi comunidad, de mi iglesia, de todo eso, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Es obedezco porque quiero, ¿sí? Suena raro, ¿no? ¿Sí? Obedezco porque quiero, ¿sí? Era como ese esclavo que le hacían el hueco en la oreja, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando pasaba el tiempo y había que ser liberado, si el esclavo se quedaba, bueno, quédate, seguís siendo mi esclavo, te sigo dando de comer, techo, casa, todo, pero te marco, ¿sí? Ahora sos mío. Bueno, esa es la imagen, ¿no? De que podamos estar obedeciendo al Señor y viviendo en cercanía por obedecerle, porque le queremos hacerlo, porque nos llama la gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿sí? Y por no defraudar esa relación que tengo con Él, ¿no? Nos dolemos porque nos defraudamos a Él en primer lugar, ¿sí? La identificación, ¿sí?, el acceso garantizado nos debe llevar a una cercanía y a una intimidad que viene de esa obediencia, que viene de una gratitud, de esa relación, de ese amor que Él nos ha tenido y que nosotros hemos experimentado. Una espiral en que cada vez nos comprometemos más con el Evangelio, con obedecerle, porque más vivimos su gracia. Y entonces, ¿sí? Yo he tenido, ustedes me conocen y acá he estado muchas veces hablando casi catárquicamente de mi vida, ¿sí? Yo creo que tengo un problema, ¿sí? Lo trato de superar, que he tenido la tendencia a victimizarme por las circunstancias que me pasaron, ¿sí? Recién mencioné la muerte de mi padre, bueno, pero después me pasaron otras cosas más, ¿sí? Pero ahí, con la muerte de mi padre, ahí realmente fue un momento en que pensé que me iba a perder, ¿sí? Pero estoy acá. Porque Dios es fiel. Por eso puedo cantar de la bondad de Dios. Ahí me acordé de Él. ¿Sí? Yo puedo cantar y puedo hablar de la bondad de Dios. Así que no hago tan bien, ¿sí? Hago un esfuerzo y trato siempre donde me toca ir a ministrar, decir que yo soy un agraciado por lo lindo, ¿sí? No, ahí no me cree nadie. ¿Sí? Un agraciado por la gracia que he recibido de parte de Dios. ¿Sí? Uno miraba el perfil psicológico, el perfil económico, el perfil de los perfiles a la luz, un analista un psicólogo, no sé, un analista de finanzas, y yo no tendría que estar donde estoy, ¿sí? Pero la oportunidad que me ha dado el Señor es tan grande en su gracia, ¿sí? Ese rol como sacerdote, esa posibilidad de ir y tener ese saber que se identificaba conmigo, que me entendía,
que estaba conmigo, que lo que me estaba pasando, Él fue tentado en todo y también fue lo que me fue afirmando. Y ahora hay esta expresión que por eso es este pasaje favorito para mí, que dice, entren confiadamente, entren con confianza a ese trono de gracia. No pasa nada, ¿sí? No pasa nada. A veces hay pensamientos en nuestras iglesias sobre todo, ¿viste? Que si tenés pecado en tu vida, Dios no está con vos, ¿sí? Bueno, tengo que decirle algo, no estaré con nadie, ¿sí? La indolencia y el orgullo y la hipocresía frente al pecado, estamos de acuerdo, ¿sí? Pero todos los que están luchando con una circunstancia, eso no los aleja de Dios, ¿sí? Y tienen que ser resilientes para seguir luchando y seguir creyendo y seguir esperando a Dios hasta que tengamos victoria, que finalmente va a ser el día que vayamos al cielo. Siempre va a haber algo, ¿sí? Pero hay que entrar y buscar esa comunión con Dios con confianza, aunque no tengamos una situación de santidad perfecta, aunque estemos en la lucha con una circunstancia, aunque no tengamos circunstancias perfectas, aunque hayamos pecado, inclusive, si hay confesión, las cuentas son cortas, rápidas. Dios es justo, no pasa nada. Por eso tenemos que ir a ese trono de la gracia, ¿sí? Y necesitamos ir a ese trono de la gracia, ¿sí? Tenemos necesidad de socorro, lo necesitamos. Quien crea que no tiene una situación de socorro está equivocado. Porque puede ser que sus circunstancias de hoy no lo necesiten, pero no va a poder jamás ponderar las circunstancias de mañana, ¿sí? Siempre estábamos como Tom Hanks en la película El náufrago, ¿sí? Siempre estamos vulnerables a perder la vida, ¿no? Siempre estamos vulnerables. Y tenemos que, Dios estableció este tipo de relación con nosotros de dependencia, ¿sí? No es que vamos a estar en un estado ni en una situación de bienestar que, bueno, ya no necesitamos que Él nos socorre. No, siempre vamos a necesitar. Por eso estamos invitados a experimentar ese buscar su socorro y vivir su gracia, ¿sí? Yo estoy seguro que voy a seguir necesitando la gracia de Dios. ¿Quién de acá puede decir que no? Bueno, yo estoy bien ahora, ¿sí? Tengo mi cuenta de banco en orden, toda mi familia acomodadita, ¿no? Pero mañana no sabemos. Así que esta es la forma en que este pasaje nos desafía a vivir nuestra vida cristiana, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, para alcanzar misericordia y para hallar gracia, ¿sí? Esa es la forma, ¿sí? Esa es la forma. Hay un Jesús que es sacerdote del lado nuestro, ¿sí? Más que el profeta, es sacerdote del lado nuestro, que es gran, está en el lugar santísimo, adentro, sentado, establecido. Su singularidad lo hace único. Caminó la tierra, así que se identifica plenamente con nosotros y nos permite tener una relación personal con Él, sabiendo que estamos yendo a alguien que nos entiende, ¿sí? Y nos invita a que llevemos nuestra vida de obediencia y de compromiso con Él, por amor y buscando y yendo y esperando que de ese trono venga gracia, venga misericordia, venga la ayuda que necesita nuestra vida. Amén. ¿Qué pasaje, no? ¿Sí? Ahora, ¿vieron que tenía razón? Si ustedes leen las canciones que cantamos, ya estaba el mensaje dado, ¿sí? Así que qué hermoso afirmarlo aún con la palabra, ¿sí? Que así sea nuestra vida. 45 minutos, ¿ya está? ¿Sí? Les muestro un cuadrito. Este cuadrito me lo regaló Karen. Los que lo conocen, Karen Bevan. Entonces, hace cuadritos en inglés. Ese cuadrito está en mi casa, ¿sí? Lo pone en inglés, dice... tú viste la profundidad de mi corazón y me amaste lo mismo, ¿sí? Es una traducción al inglés de un pasaje que está en el Salmo 139, 23. El pasaje está interpretado un poquito, ¿no? ¿Sí?
Tú viste la profundidad de mi corazón y me amaste lo mismo. ¿No? Eso dice el texto de hoy. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar el oportuno socorro. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y que sea esta nuestra realidad, un Dios experiencial, real, en el que nos afirmamos y vamos creciendo en relación con Él. Oramos, ¿ah? Señor, gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu ministerio como sacerdote en la presencia de Dios y como Dios por nosotros. Nos tomamos de ese ministerio tuyo, Señor, y te agradecemos porque hoy, al elevar nuestra voz en esta oración, no pensamos en un Dios que no entiende lo que es estar en este cuerpo, respirando este aire, pasando las dificultades de la vida que pasamos, sino podemos pensar en un Dios que fue tentado en todo y que nos entiende plenamente. Señor, gracias. Gracias porque hiciste ese camino descendente de dejar los cielos para caminar el polvo de esta tierra. Gracias, Señor, porque hiciste esa mudanza voluntaria de dejar los cielos para caminar la tierra, para que nos podamos también nosotros identificar contigo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque esta oración llega al cielo por el ministerio tuyo, por el Espíritu Santo, y gracias porque nos animás a hacerlo con confianza, sabiendo que de tu mano va a llegar esa gracia, como llegó a mi vida, va a llegar en el futuro y va a llegar para la vida de cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de los que están hoy en esta mañana para que puedan haber sido alentados a vivir una experiencia de comunión íntima contigo. En nombre de Jesús, bendigo esta iglesia. Amén.